No, claro que sí. Mi nombre es Peter Pan y creo que mi sombra se ha colado por aquí. De vez en cuando se me escapa. Esta de aquí es mi hada Campanilla. Vivimos en el país de nunca jamás, donde los niños no se hacen nunca mayores. ¿Os atreveríais a volar al país de nunca jamás de nuestra mano? Buenas tardes a todos, alumnos, profesores, familias y amigos del Colegio San Andrés Apóstol. Bienvenidos. Somos los alumnos de cuarto de ESO, junto con los alumnos de 5 años de infantil, que hemos preparado este musical. Este curso, la obra trabajada en el plan lector del centro es Peter Pan. Desde infantil, pasando por primaria hasta la ESO, hemos viajado al país de nunca jamás. Hemos sido capaces de embarcarnos en una gran aventura que nos ha permitido volar muy cerca de las estrellas, ver a las sirenas en su laguna azul y medir nuestro valor frente a un pirata que no sintió jamás piedad por nadie. Ahora vamos a vivir una experiencia inolvidable que nos demostrará lo lejos que puede llegar la imaginación de todos los niños. Pero que además nos enseñará una verdad profunda. Que todos somos esclavos del tiempo. Que la vida pasa veloz como un suspiro. Que la infancia, por mucho que duela, se marchará algún día. Para no volver nunca jamás. Todos excepto uno. Había un niño que no quería crecer y así permaneció en el maravilloso mundo de la niñez, viviendo con las hadas en un mundo encantado. Esta es una historia que ha ocurrido y volverá a ocurrir como sucedió en Londres. Pero esta vez, en el número 14 de la avenida Antonio Elmela, vivía una típica familia, los Darling. Nunca había existido una familia tan feliz como los Darling. La componían la encantadora señora Darling, el señor Darling que trabajaba en el banco de la ciudad y los 3 niños, Wendy, Juan y el pequeño niño. Si no encuentro mi camisa blanca, vamos a la reunión. Y si no vamos a la reunión, ¿con qué cara me presento yo mañana en la oficina? ¿Tu camisa blanca, papá? Sí, la blanca. Pero querido, si no encuentras tu camisa favorita, ponte otra solución. Toma, papá, aquí está tu camisa blanca. ¡Santo cielo, mi camisa! ¡Hurra, que encontré nada! José, ¿qué tal nos prisa? Pero Mary, ¿qué es esto? ¿No estás tan grandecito para ir pintando tu ropa? Pero Mary, yo soy un darling, y un darling. Nada de pelos, ahora te pones la otra camisa y nos vamos. Miguel, Dejaos de tonterías, niños, en la partida siempre tenéis que dormir. Nada, llévalos. Mary, no creo que sea muy conveniente dejar que una perra se vea con cara de los niños. Nada, eso no pasa. Nada más una niña respeta. Además, nada cuida muy bien de los niños. Porque no quise preocupar, pero la otra noche se encontrará a las otras. Una niña que la beneficia de los bebés. Miguel, ¿a quién? Fui de meriendas con los niños que miraban la ventana. Además, escucho las pequeñas campanitas a los alrededores. ¿Campanitas? Sí, podría jurar que era como un lenguaje, como si estuvieran diciendo algo. Eso es solo tu imaginación. No, papá, yo también lo vi. Y además puede calcular su sombra. ¿Sombra? ¿Que tú qué? Wendy, ¿qué estás diciendo? La sombra se la quitó Nana. Yo la guardé. Eso es una tontería. Peter Pan no es una tontería. Wendy, te he prohibido que le cuentes a los niños esas historias acerca de Peter Garfield y el Capitán Buck. Peter Pan, papá. Eso son tonterías. No son tonterías, papá. Claro que lo son. ¡Ay, Jorge! ¡Ay, Jorge! Pues ahora Jorge tiene algo que deciros. Esta niña ya está en edad de crecer y tener su propia habitación. Además, ya está grande para que le hagas cuentos y demás. Es por eso que he decidido que yo paso. Papá, Jorge, ¿llorar? ¿no? Ya vamos, jovencita. Papá, No me interrumpas. Esta es mi última palabra. Te espero fuera. Mira. Venga, niños, a la cama. ¿Vais a tardar mucho? No lo quiero. Pero yo no quiero crecer. Ya no pienses más en eso, papá, ¿no? digo que la gente es una tontería. Lo digo sin querer, Juan. ¿Peter Pan existe? Claro, mire, tu imaginación. Voy a hacer la calentada para que no te des. No lo quieres, mamá. ¿Por qué? Peter Bien. Pan siempre que se sombra. Claro, Wendy, estás cansada. Adiós, mira, hasta mañana. Hasta mañana, mami. Wendy, ¿pero la leche existe en el bar? Sí, puede ser, pero ya no pienses en eso. Ahora te necesitas descubrir el Peter Pan existe, aunque ya no ¿Lo ves, Nana? Los niños Darling están durmiendo como unos angelitos. Nana, no te comportes como una perrita desobediente. Pero Nana, escúchalos, están durmiendo. Vamos, perrita desobediente, dejemos
por algún lugar. Sombra, sombrita, no te escondas, sal de donde estés. La sombra está en la casa grande. ¿Estás segura? Ahí está. Así se hace. Eres la mejor hada del mundo. Vamos, pégate. ¿Por qué no te pegas? ¿Por qué lloras? ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Wendy Margot Ángela Darling. ¿Y tú? Peter Pan. ¿Nada más? No, Pues qué pena. pero yo solo te voy a llamar Wendy. Es muy largo lo demás. Yo te conozco. Hace algunos días me pareció verte por mi ventana. Además, yo les he contado muchas historias sobre ti a mis hermanos. ¿Y qué haces con ese favor? Trataba de pegarme la sombra. Peter, con favor nunca se pegará tu sombra. Ven, la coseré y estará lista menos de lo que canta un gallo. ¿Un gallo dijiste? Silencio. ¡Kikiriki! Silencio, que puedes despertar a mis hermanos. Y no te muevas mucho porque te pincharé con la aguja y... ¡Ay! Te dije que no te movieras. ¿Has terminado con la sombra? Sí, está como nueva. Gracias. ¡Kikiriki! ¿Qué es eso? Es campanilla, mi hada. ¿Existen las hadas? Sí, en Nunca Jamás sí que existen las hadas. Cuando un niño nace, nace también un hada. Pero cuando un niño deja de creer en ella, la pobre hada muere. ¿Ella es la tía Wendy? Sí, ella es Wendy. ¿Puedes hablar con ella? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué he dicho? Eres fea y demasiado grande. No quiero ser su hada, solo quiero ser la tuya, Peter. ¿Siempre se porta así? No, solo cuando está celosa. ¿Celosa de mí? Pero te veo un poco triste. ¿Qué te pasa? Es que mañana voy a crecer. ¿Crecer? Sí, esta es mi última noche aquí y pasaré una habitación para mí sola. Pero entonces ya no habrá cuentos. Siempre escuchaba los cuentos que les contabas a tus hermanos. Y luego yo se los contaba a los niños perdidos. ¿Niños perdidos? Son niños que no tienen hogar. Y en mi isla vivimos todos juntos como una gran familia. Silencio, campanilla. No puedo permitir que crezcas, Wendy. No lo permitiré. Vamos. ¿A dónde? Al país de Nunca Jamás. ¿Nunca jamás? Sí, mi país es maravilloso. En él nunca crecerás y serás una niña para siempre. ¿Para siempre? Sí. Eso es maravilloso. ¿Y dónde queda el país de nunca jamás? ¿Ves esa estrella? Sí, A la derecha. Y volando hasta el amanecer. debe ser un país muy bonito. Lo es. ¿Qué te parece si vamos a visitarlo? ¿Estás hablando en serio? Sí. ¡Qué emoción! Tengo que hacer maletas, como ponerme ropa, sí, de viaje, darle leche a mis perros, tener las camas, ordenar los cuartos. Estoy tan feliz que quisiera darte un beso, Peter. ¿Eso? ¿Qué es eso? Es algo que se da a una persona cuando la quieres mucho. Entonces dámelo. No, Peter, un beso no será así, será así. Peter, Peter, ¡Kikiriki! Peter, Yo también tengo algo que darte. Toma, este es mi beso. Peter, me haces reír, pero pensándolo bien, si regresa mamá y no me encuentra en casa, se preocupará mucho. ¿Mamá? ¿Es mamá? Mamá es la persona que te dio al nacer todo su amor, su cariño y nos contó cuentos. ¿Cuentos? Entonces tú serás nuestra mamá. ¡Qué inteligente que soy! ¡Kikiriki! Mira, carambolas, es de verdad. ¿Qué tal? Soy Miguel. Yo soy Juan. ¿Qué tal? Mi nombre es Peter Pan. ¿Peter Pan? Wow, Exactamente. Y por algún lugar debe de estar Campanilla. campanilla, ¿y qué es eso? Es su hada. Pero si las hadas no existen. En Nunca Jamás sí que existen las hadas. ¿Y qué es nunca jamás? Es el mejor lugar del mundo, donde la fantasía se hace realidad y los niños nunca crecen. Vamos, Wendy, rápido. ¿Ir? ¿A dónde? Al país de nunca jamás. Nunca jamás. Peter, no puede dejar a Miguel y a Juan aquí solos. Está bien, vendrán con nosotros, pero respetarán mis órdenes, ¿de acuerdo? A la orden, mi capitán. A la orden, mi jefazo. Pero Peter, ¿cómo llegaremos al país de nunca jamás? Sí, ¿Y eso? ¿Cómo llegaremos? Pues volando. ¿Volando? Ahí, míralo, míralo, mira. Bailando.
con gran fuerza algo muy especial. Cierra los ojos y busca muy dentro con el corazón. Te elevarás, ya lo verás. Todos los sueños podrán realizarse en nunca jamás. Vengan conmigo a vivir aventuras, se divertirán para volar. Si logras pensar, imaginar en algo especial, tú podrás volar. 1000 estrellas tendrás que cruzar. Quiero volar, sentir la fuerza del viento y nunca dejar de soñar. Descubrir muchas historias y cuentos que podré contar. Yo quiero volar con Peter Pan. La sexta estrella a la derecha, luego recta hasta el amanecer. Eso es la dirección exacta de nunca jamás. Es como Peter lo había descrito, lleno de color, fantasía y diversión. Y claro, con sus personajes buenos y malos. Chicos, ¿qué pasa? Una pluma. Esta es una señal de que las princesas indias están cerca. ¿Las princesas indias? Exacto. Eso quiere decir que los indios están lanzando los dólares de nunca jamás. Chicos, ya han llegado. Habla, no te quedes callado. ¿Ha llegado el Peter? ¿Campanilla? No. Entonces, ¿quién? ¡Los piratas! No han podido atrapar a las primeras indias. Hoy viene con el Capitán, no se enfade. Mira, Es lo peor que he visto en mi vida. yo también pienso que es lo peor. Es espantoso. Espantoso. Y sus patas Patas, son las patas más torcidas que existen. torcidas. Y su nariz parece un rabanito. Eres un tarado. Le diste el toque no para que me miraras. Sí, ¿no? Para que miraras a Peter Pan. ¿Dónde está? En el cielo. Es verdad, es Peter Pan y no viene solo. Exacto, sí, es una distracción. Muchachos, muchachos, presente. Juli. Presente. Vamos a buscar esta noche a Peter Pan. Y cuando lo encontremos lo haremos picadillo. Vamos. Mirad, es campanilla. Y por la forma de volar debe tener una preocupación que altera todo su sistema nervioso y parte muscular. Creo que campanilla fue tan rápido porque Isabel le está persiguiendo. Es muy rara y muy fea. ¡Es una extraña ave! Tenemos que derribar a esa ave, a la de 3. 2 y 3. ¿Técnicos? Observando esta especie y viendo la forma de sus alas, que por cierto no tiene plumas, y viendo la forma ósea de su cabeza, que por cierto no tiene pico, entonces sacando la raíz cuadrada de la velocidad a la que iba volando, y luego dividiéndola entre la densidad del aire y multiplicando la pi al cuadrado más el logaritmo de pi, dejando el metro, ya está, listo, lo tengo. Viendo que esta ave no tiene plumas y no tiene pico, llega a la conclusión de que no es una ave. Hola chicos, ellos son Miguel y Juan. Hola niños, ellos son los niños perdidos. Peter, te tenemos una sorpresa. ¿Quién lo hizo? Ostras, mi hermanita, Wendy. Si quieres saber quién hizo esto, fui yo. No, quien hizo esto fui yo. Amigos míos, estoy muy orgulloso. Por esta tonta acción no se dieron cuenta que pudieron haberle hecho daño a Wendy.
Ella es Wendy. Bueno chicos, en formación. Wendy, Juan, Miguel, os voy a presentar a los niños perdidos y a las hadas. Mamá es la persona que te dio la vida, te cuida, te da cariño, se preocupa por ti y está contigo a cada instante. Que verá tus sueños y te enfermas, que llora y ríe por tus logros y fracasos, y que si fuera necesario daría su propia vida a cambio de la tuya. Y que también te cuenta cuentos. ¿Qué es eso? Pide lo que quieras y te lo conseguiré. Solo de lo que quieras y nosotros lo haremos. Además, tú ahora eres nuestra mamá. Y los niños obedecen. Vamos, mamá, no tengas vergüenza. Wendy, ¿qué es lo que más quieres? Wendy, se está haciendo de noche y no tenemos dónde dormir. Podéis quedaros en el escondite de los niños perdidos. Pero Peter, está desordenado. Wendy, ¿qué te parece si te construimos una casa solo por esta noche? Con hojas, ramas y cuerdas. Sería genial. Dime, Wendy, ¿cómo quieres tu nueva casa? Bueno, pero antes hay otra cosa. Me encantaría conocer a las sirenas. Entonces, que no se diga más. Vamos a conocer a las sirenas. Gracias, Miguel. Chicos, quedaos aquí con los niños perdidos y divertid. Decid algo. No me refería a eso. ¿Sabéis algunos juegos? Sí. ¿Cuáles? Ir a cazar indios. Pero los indios no son peligrosos. Siempre existe la rivalidad entre los indios y los niños perdidos. Pero no somos tan enemigos como lo somos con los piratas. Además, las princesas indias no son tan vagas como parecen. Todas las tardes tratamos de quitarle las frutas que recogen. Me bautizo todo un hombre. Jau, ese toro No, sentado. tú ser toro papeado. Espera que te atrapes.
¿Qué tienes? ¿Quieres ir al baño? No, tú sabes que Willy no puede terminar de decir una palabra. Pero el gracias, tío, al capitán no le importa ¿Que quieres un qué? que nos portemos mal. Ay, Willy, solamente de hacer honor a tu nombre. Bien, Mula eres. ¿Quién, yo? Escucha, Smith, ese capitán ya me tiene harto. Solo está pensando en vengarse de Peter Pan solo porque le cortó la mano y se la dio de comer al cocodrilo. Este capitán es de lo peor. Un momento, es un increíble, es un aprovechado, es un aburrido. El cacacá. Ya te he dicho que vayas al baño. Así que soy de lo peor. No, capitán. Así que soy un aburrido. Calma, capitán. Así que soy un aprovechado. Calma, capitán. Pues sí, lo soy. Y estoy orgulloso de vosotros. En formación firme ya. Capitán, si quieres de hablar, ¿por qué no descansas? ¿Cómo quieres que descanse si mi venganza todavía no se ha cumplido? Tengo que acabar con Peter Pan. Este plano será como la anterior. No, No tendré que vestirme de sirena. no, exacto. Este plan no fallará, lo aseguro. Este es un lugar muy raro. A este lugar se le llama la Ruta de los Abandonados y es el lugar preferido de las sirenas. ¿Te gustaría conocerlas personalmente? Peter, me encantaría. De acuerdo, vamos. Hola, Peter, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo no te alegramos mucho de volver a verte? ¿Por qué te fuiste tan fácil? ¿Nos extrañaste? Cuéntanos tus aventuras. ¿Algo? ¿Quién es ella? Ella es Wendy. ¿Una niña? ¿Qué hace ella aquí? Trae puesto un camisón. Ven, querida, nada con nosotras. No tengo ropa para nadar. Debes venir, insistimos. No, por favor. Ya basta. Estaban jugando, ¿verdad, chicas? Solo nadábamos a guarda. ¡Silencio! Dicen que el mar nos soñó una vez. Somos la mezcla de un pez y una mujer. Brilla este sol sobre algún coral. En la mitad de dos mundos al andar, nadando entre las estrellas. Muerte naufragio siempre enamorada y a bajar la marea. Donde rompen las olas, bailan las sirenas, danzas en la orilla del mar, que te hacen naufragar. Cantan las sirenas, melodías para soñar en la oscuridad. Somos las reinas del Es Garfio. ¿Y qué hace por aquí? Eso quisiera saber yo. Escóndete para averiguarlo. Deja de llamarme Capitancito. Creo que aquí nadie las encontrará. ¿A quiénes? ¿A quiénes? A las princesas indias. Ah, Tranquila a los muchachos que traigan las nuevas tripulantes. ahora es capitán. ¿Dónde la ponemos, capitancito? Entre las rocas, ya de las más de más tiempo para que no escapen. Otras, mis queridas princesas, las podemos dejar libres, pero con la condición que nos digáis dónde está el escondido de Peter Pan. Tapen en la boca estas cotorras indias.
Aten a estas, suelten a otras, no vayan aquí, no vayan para allá. ¡Ah! Ya estoy harto de estas ridículas órdenes de este capitán Sucho. ¿Ahora qué? ¿Quieres un yo? Yo también estoy harto de obedecer las órdenes de este capitán. Sí, ¿cómo he hecho de menos aquellas épocas en las que asaltábamos barcos, quemábamos embarcaciones y nos obligábamos? Y jugábamos a las chapas. Sí, jugábamos a la chapa. Ay, muy bien, me hace un nombre. Bien mula eres, bien. Bueno, tenéis una combinación de dibujos que hacerlo todo. Eco, Muli, regresa al barco. Esmí, enseguida voy. Sí, capitán. Claro, es mi cierto, es mi ataquillo. Todo yo. Esmí, Sí, capitancito. te ordeno desatar a las princesas indias y devolverlas a su tribu. A la orden, mi capitán. Ese es yo que tenía que entrar en la zona. Esmí, ¿no puedes decir qué demonios hace? Profesor, perdón, capitán. Yo, pero sí. Esmí, ¿no le he dicho que desate a las princesas indias? Disculpe, capitancito. Si no te das prisa, Desátala. El cocodrilo, Esmí, no dejes que me coma. Espere, capitán. las había olvidado. Vamos, me acompañará al campamento indio. ¿Y ella quién es? ¿Qué más dijo para vestir? Ella es Wendy. Wendy, ¿qué nombre se les significa? No significa nada. Porque están en camisón, así es el enemigo. Son los niños perdidos. Nos enteramos de que atraparon a las princesas y venimos a rescatarlas. No será necesario. Mientras ya las sacó. Es los niños. Vamos a escondernos.
posible que un insignificante niño se me escape tan fácil de la mano? Bueno, de la mano y el gancho. ¿Eso le parece buena noticia? ¿Eso es buena noticia? A las dos princesas indias. No sé, trae los tripulantes y las princesas indias. Vengo, Munis, traigan a las princesas indias. Recompensa tiene que cumplirse. Estas dos princesas indias me ayudan a conseguirlo. Es mía, yo también todos los días. Que nos digáis dónde está el escondite de Peter Pan. Tápenle la boca. Es mí, dame el mapa. Mi recompensa tiene que cumplirse. Ahí, conoce el árbol de la horcada. Ese es el escondite del príncipe de los niños perdidos. Sí, todos sabemos muy bien que los indios son amigos de los niños perdidos y el Peter Pan. Pues bien, trataremos a la gente de las indias y nos darán su recompensa. Todos del mismo par. Campanilla, Sí, tienes razón. Deberíamos de irnos. ¿Os vais? ¿A dónde? A casa. ¿Podemos ir con vosotros? A la maleta quería enseñarles a todos. Si queréis iros, iros. No os necesito, pero Campanilla os ayudará a volver a casa. Wendy es una boca, no piensas nada. Peter, no te molestes. ¡Qué niños más lindos! No saben lo que les espera. Al ataque, mis piratas. Wendy, para fin de cumpleaños de Wendy. Mira, Campanilla, lo que me ha dejado Wendy. ¿Qué, Garfio? No, estás equivocada. ¿Qué haces? Suéltalo. Campanilla, Campanilla, cielos, Campanilla, despierta. ¡Ey! Un momento. Un hada solo muere cuando los niños dejan de creer en ella. ¿Vosotros creéis en las hadas? Entonces aplaudid muy fuerte para que Campanilla no muera. Sí, ese Garfio es un con la suya. Vamos, ya verá quién es Peter Pan.
Ay, si no. Más. ¿En qué es el pirata? Yo. Pero Muli, tú eres un pirata. Bien, por aquí. Wendy, ¿por qué no contestas? ¿Que no quieres ser pirata? No, Entonces vuelvo a preguntar, ¿queréis ser piratas o los tiro al mar? yo prefiero el mar. Yo también. Y yo. Yo también. Pues entonces iréis al mar, pero primero Wendy. No se puede pedirlo. Creo, no, yo creo. Va a ser muy fácil. ¿Eso creéis? Insolentes. Al ataque. Vamos al ataque. Lo siento, niños, nos perdonamos. Niños, lo perdonamos. Bueno, chicos, yo creo que deberíamos perdonarle. Debes saltar con la tuya. Cuidado, Peter. Desvíe, mi sobrino, no dejes que me coma. Luego, en casa de los Dudley, después de esta singular y emocionante aventura en el país que nunca jamás, Wendy, Juan y Miguel regresaron a casa antes de que sus padres regresaran de su compromiso. Regresó vacío. Seguro se ha quedado en el barco. Aquí está el caballo. Estaba durmiendo en el cuarto del lado suyo. Sí, ya he entendido que normal crece. Es una cosa por la que todos pasamos y no hay que tenerle miedo. Además, uno puede ser adulto con el espíritu de un niño. ¿A que sí, David? Sí. Mi hija es toda la señorita. Sí. Pero bueno, eso es no... ¿Qué os parece si vamos a por eso? En las 12 de la noche. Vamos, Wendy, regresemos a nunca jamás. Pelearemos con los piratas. Peter, Jugaremos con los indios. Peter, Contarás cuentos a los niños perdidos. Serás nuestra mamá. Peter. Y también, Peter, no voy a regresar a nunca jamás. Ya he entendido que debo crecer. Ven, este es tu beso. Creo que son amigos. no, Wendy, nunca nos vamos a separar. Yo siempre te voy a llevar aquí, en mi corazón. Y tú me llevarás ahí, en tu corazón. Esto definitivamente no es un adiós. Tenemos nuestro hogar.
que encara no és hora. Vale. Mireu, avui és un dia especial, un dia de celebració i agraïment. Hem arribat al final d'un meravellós viatge a través del món màgic de Peter Pan. Vull expressar el meu profund agraïment a tots els que han participat en aquest projecte. Els nostres alumnes, els nostres mestres i la col·laboració dels pares i familiars que ens han acompanyat en aquesta aventura. Durant aquest temps hem après molt més que històries i personatges. Hem après valors com la valentia, la imaginació i la importància de mantenir viu l'espírit de la infància. Hem volat junts cap a la terra de mai més i hem après que la màgia resideix en la capacitat de somiar. Però més enllà de les pàgines del llibre, el que fa especial al nostre col·legi és la família que formem. Som més que un conjunt de persones. Som una comunitat unida per l'amor, el suport i la dedicació cap a l'educació dels nostres fills. El millor del nostre col·legi no són lliçons només
les apreses a les aules, sinó les connexions humanes que creem cada dia. Així que avui, en aquesta cloenda, vull donar les gràcies a tots vosaltres. Gràcies per la vostra confiança, el vostre compromís i el vostre amor cap a la nostra escola. Continuem treballant junts per construir un futur brillant que els alumnes nostres, perquè com Peter Pan ens recorda, mentre tinguem coratge i imaginació, mai deixarem d'aprendre i de créixer. Gràcies a tots i que la màgia de Peter Pan els acompanye sempre. Moltes gràcies. Ara demanem la presència de la nostra mestra Rocío a l'escenari. Moltes gràcies per protagonistes i tot el mèrit vostre. Un gran aplaudiment per a tots. Shut